Ya estamos al aire, parece, sí. Ya estamos al aire. Queremos en esta explicación de la noticia abordar en sala de prensa el tema de las ISAPRES. Se aprobó finalmente la ley corta de ISAPRES. Em, Al final nadie quedó contento. Escuchábamos los argumentos de los parlamentarios en el Senado y la verdad es que nadie estaba contento con lo que se había conseguido. Sin embargo, se aprobó. Aquí tenemos una secuencia de imágenes esta es la página de las noticias del Senado, hecha por eso que da cuenta de ahí está la ministra Aguilera de Salud, ahí está Gastón Saavedra, el señor Lagos Weber y los parlamentarios que en general estuvieron discutiendo y argumentando y contraargumentando. Yo escuché los argumentos y la verdad es que, bueno, insisto, nadie estaba contenta con la decisión. Lo que pasó es que evidentemente estaban todos contra la pared, o se aprueba o colapsa el sistema. Estaba ese temor, porque aquí, como ocurre con muchos casos, digamos, hay mucha campaña del terror, no, mira, si nos obligan a pagar así de una, entonces esto va a quebrar y 3 millones de personas van a quedar sin salud y se va a colapsar. Entonces, en ese contexto de temor permanente, se aprobó. La verdad es que no podemos saber, yo no puedo saber si el sistema iba a colapsar o no. Solo puedo decir que hay antecedentes suficientes como pensar que claro, que efectivamente podía colapsar el sistema, pero también nos ha pasado que ya nos han dicho que va a colapsar otro sistema y al final no pasa nada. Recuerdo en particular con la construcción de una represa en el sur de nuestro país, muy al sur de nuestro país, y dijeron que si no se aprobaba la construcción de esa represa, y no se inundaban todos los miles de kilómetros cuadrados que se iban a inundar, bueno, Chile iba a quedar sin luz. Y no pasó nada porque la represa no se hizo al final. Entonces, este tema del temor, de meter miedo, está por libros, digamos. ¿Qué dice este artículo del Senado? Dice: ley corta de ISAPRES quedó lista para hacer ley. Sí, porque esto pasa ahora al presidente de la República, que la debe promulgar. Durante el debate que se dio en el Senado, los parlamentarios reconocieron que la norma se tramitó contra el tiempo, dado que el domingo 12 de mayo venció la prórroga entregada por la Corte para el cumplimiento del fallo de la tabla de factores de riesgo. Por 39 votos a favor y 3 en contra, además de 2 abstenciones, la sala del Senado aprobó el informe de la comisión mixta que buscó zanjar diferencias entre las cámaras respecto del proyecto conocido como ley corta de ISAPRES. Posteriormente, los diputados y diputadas hicieron lo propio, por lo que el texto quedó en condiciones de ser promulgado ley. ¿Qué fue lo que se aprobó en la comisión mixta que finalmente fue refrendado por el Senado? Consejo Consultivo, entidad que tendrá como función asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los planes de pago por parte de las ISAPRES. Las ISAPRES tienen la obligación ahora de, en 3 meses, presentar un plan de pago. Entonces, ¿cuándo pagan? No antes de 3 meses. Y no creo que sean efectivos, por lo demás, salvo excepciones probablemente. Cumplimiento de la sentencia. La adecuación de los planes de la nueva tabla de factores debe ocurrir simultáneamente con el ajuste de los planes vigentes al 7%, que es lo que cotizamos todos en salud, no más que eso. El cálculo de las devoluciones no debe considerar los montos ya restituidos mediante el régimen de excedentes. El alza extraordinaria se materializará mediante una prima extraordinaria que considerará los costos operacionales, costos no operacionales y medidas de contención de costos. Menos mal que no están las utilidades aquí. Habría sido vergonzoso, ¿no es cierto? Lo digo porque en algún minuto alguien lo dijo así como casi de soslayo. Bueno, ¿y qué pasa si les damos un pequeño margen a las empresas para que saquen sus utilidades? No. Si ya vienen hace 20, 30 años sacando utilidades a costa de nosotros. Alguien lo planteó en algún minuto. El alza extraordinaria se materializará mediante una prima extraordinaria. Ya. El techo de la prima será un 10% de los contratos a julio del 2023. Yo creo que es mucho, porque eso es más del 7%, por lo tanto 17%. O sea, 20% van a subir los planes. Lo que pasa es que me da risa. Me da risa, claro. El tema de la contradicción de que, si esto es muy sencillo, digamos. Hay un fallo de la Corte Suprema que dice que las ISAPRES
le quitaron plata a sus cotizantes de manera errónea. Y por lo tanto tienen que devolverle esa plata a los cotizantes. Entonces las ISAPRES dicen que no porque van a quebrar. Y entonces el sistema político en su conjunto se pone de acuerdo para salvar a las ISAPRES. Y de paso salvar también la salud de cerca de 3 millones de chilenos. ¿Y qué acuerdan finalmente? Acuerdan que las ISAPRES, para poder pagarle a las personas, pueden aumentar los planes en un monto, en un porcentaje determinado, que en este caso es de 10%, más el 7%. Los mayores de 65 años tendrán un pago preferente en 5 años y los mayores de 80 años en 2 años. Sí, lo que pasa es que el plazo de máximo de pago es de 13 años. Entonces las ISAPRES pueden pagar de aquí, pueden prorratear el pago en 13 años, para que no les salga tan salado el asunto para ellos. Pero claro, quien tiene 85 años no puede esperar 13 años. Entonces los mayores de 80 años se van a pagar en 2 años y los mayores de 65 van a tener un pago preferente en 5 años. Se permite un pago anticipado voluntario mediante transacciones realizadas por la Superintendencia de Salud. Lo que pasa es que van a haber casos excepcionales, por ejemplo, no sé, si la ISAPRE me dé plata y yo me paso a FONASA, voy a pedirle que me pague al tiro, ¿no es cierto? Porque lo otro es que la FONASA, o lo otro es que la ISAPRE le empiece a pagar a FONASA y nosotros no le paguemos a FONASA, digamos. No sé cómo va a funcionar finalmente ese tema, pero parece relevante. Creación de la modalidad de cobertura complementaria de FONASA. Ya, esto es nuevo y claro, y ayuda a FONASA. Creación de la modalidad de cobertura complementaria de FONASA y el cálculo del ICSA. El ICSA es como es como el IVA, algo parecido al IVA. Dice, esto es el índice de costos de la salud a los años 2025, 2026 y 2027 o hasta que exista una nueva ley. Se extiende el criterio usado en 2024 para definir el índice de costo de la salud. Lo que pasa es que las ISAPRES pueden subir de acuerdo al ICSA. Así se considerará el costo de las nuevas prestaciones y la variación de frecuencia de uso de las prestaciones que se realicen en la modalidad de libre elección de FONASA. Bueno, ahí está el artículo explicando todo lo que pasó, artículo del Senado. ¿Qué dicen los medios? ¿En qué quedó la ley corta de ISAPRE? ¿Quiénes y cuándo, cómo recibirán la devolución de su dinero? Dice más o menos lo mismo. Una propuesta de devolución a la deuda detallando cada mes en que se utilizó una tabla distinta a la tabla única de factores. 3 meses tienen para entregar esa propuesta de devolución de la deuda. Y eso va a estar sancionado por una comisión, que es la comisión que vimos acá, que es la comisión, el Consejo Consultivo. El Consejo Consultivo es la que va a revisar la propuesta de devolución de la deuda. Un plan para reducir los costos de la institución, una propuesta para incluir todos los contratos en una prima extraordinaria por beneficiario. Sí, lo que pasa es que ahora entiendo va a haber un plan único. ¿Ya? ¿Quiénes recibirán una devolución de dinero por parte de las ISAPRES? El criterio para la devolución del dinero es que se deben restituir las cantidades prescribidas, o sea, percibidas en exceso por las instituciones de salud previsional desde el 1 de abril del 2020 y restituir las cantidades percibidas por conceptos de cobro de cargas nonatas y menores de 2 años desde el 1 de diciembre del 2022. Es decir, aquellas personas cuyo valor del plan no se adecuó según la tabla única de factores en abril del 2020 y siguieron cobrándoles utilizando una tabla antigua, deberán recibir la devolución de los montos cobrados en exceso desde dicha fecha. Esto es un poco técnico, un poco difícil de entender, voy a repetirlo. Aquellas personas cuyo valor del plan no se adecuó según la tabla única de factores, que es la que dictaminó, ¿no es cierto?, el sistema, los que no se adecuaron según esta tabla única de factores, sino que se les adecuó o se les subió el precio más todavía de sus programas, en abril de 2020 y siguieron cobrándole utilizando una tabla antigua, deberán recibir la devolución de los montos cobrados en exceso desde esa fecha, 2020, 2021, 2022, 2023, 4 años. Lo cierto es que las ISAPRES deben
Lo cierto es que las ISAPRES deben empezar a incorporar en todos sus planes la tabla de riesgo que la Corte Suprema estableció como válida, que es la dictada por la Superintendencia el año 2019. Esta tabla tiene un costo bastante menor que la tabla de riesgo que normalmente utilizan las ISAPRES y que pueden llegar a diferencias de hasta un 20%. Eso sí, se aprobó un reajuste por una sola vez y de manera extraordinaria del 10% de los planes a julio del 2023. Ahí está la trampita, pues el aumento extraordinario y única vez del 10% de los planes. Con ese aumento ellos van a pagar, empezar a devolver la plata que nos deben. ¿Qué me dicen? Ya, tenemos un artículo en la tercera, dice adecuación de contratos y procesos de devolución recientes de septiembre. Lo que sigue ahora con la ley corta de ISAPRES. Claro, lo que pasa es que hay 3 meses, entonces estamos en mayo, ya, junio, julio, agosto. Entonces, a contar el 1 de septiembre podría regir recién esto. 1 de septiembre. ¿Mm? Porque ahora se aplica, ahora se va a promulgar la ley, el presidente lo irá a promulgar hoy día, mañana, pasado mañana, y las ISAPRES tienen 3 meses para presentar sus planes de devolución de los recursos. Por lo tanto, a contar de septiembre recién podría empezar a devolverse los excesos. Un paso clave para aplicar el dictamen de la última sala y poner en marcha la ley corta es precisar el monto que las aseguradoras deben devolver a los usuarios, quizás si el punto que más costó destrabar en la tramitación. Acorde al fallo en la Superintendencia de Salud, la encargada de hacer ese cálculo, y si bien el ente fiscalizador hizo diversas aproximaciones, estas han sido solo estimaciones, pues la fórmula del cálculo mutó en varias oportunidades, pasando por ejemplo de la mutualización en la fórmula FEN. Además, cada día que no se aplicaba la tabla única es un día más en que se generaban excedentes que no correspondían. Bien, la superintendencia entonces va a tener que fijar ese monto. Solo en septiembre, entonces, podría las ISAPRES empezar a devolver estos recursos porque tienen 3 meses para presentar sus planes de devolución de los recursos. Y yo deduzco que de manera excepcional van a ser devueltos en dinero, probablemente para aquellas personas que se pasan de un sistema a otro, cansados de los trámites de la ISAPRE, se van a FONASA y eventualmente podría haber un pago en efectivo. Eso va a depender si las ISAPRES consideran esa circunstancia en su plan de devolución, porque puede que ni siquiera lo consideren. Hay que esperar eso. Y hay que esperar un poquito, hasta septiembre. Bien, somos a la prensa, muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias a quienes están donando, a quienes están suscribiendo a nuestro canal de YouTube. Si quieres donar con nosotros ahora al tiro ya directamente www.saladeprensa.cl/colabora, ahí es muy fácil de hacerlo. Muchas gracias, que tengan buena jornada de día martes 14 de mayo. Adiós, nos vemos.